Revelado, el escalofriante secreto oculto de mi novio en un mundo embrujado de BRUJR y con acento a Valeria jamás imaginó que su regreso a su pequeño pueblo sería un viaje hacia lo desconocido. El aroma a cempasúchil y a pan de muerto llenaba el aire mientras las luces de las veladoras brillaban titilantes en su altar familiar. Sin embargo, esa felicidad se tambaleaba cuando conoció a Alejandro, un chico de mirada profunda que parecía surgir de la niebla misma del misterio. Su voz tenía un eco hipnótico, como si hablara con las sombras, y cada palabra que pronunciaba hacía que su corazón palpitara más rápido. Todo en él era perfecto, incluso su sonrisa que absorbía la luz de la luna. Pero pronto, lo que comenzó como una chispa de romance se oscureció como el cielo previo a una tormenta. Cuando las luces de la casa comenzaron a parpadear y un susurro apenas audible se deslizaba entre las paredes, Valeria sintió un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. Porque solo sucedía en las noches en que Alejandro estaba allí. Las risas durante la cena familiar se convirtieron en susurros de incertidumbre, mientras su abuela invocaba viejas supersticiones que hablaban de espíritus enojados y promesas mal cumplidas. Las almas que no encuentran descanso pueden jugar con el tiempo y la mente de los vivos, decía la matriarca, sus ojos profundos como la noche. Alejandro, sentado junto a Valeria, parecía distraído, con una mirada que se perdía en el más allá. Ella comenzó a observarlo con recelo, ¿qué secretos ocultaba? Un nudo se formó en su estómago cuando recordó la leyenda del espíritu vengativo que había atormentado a las almas jóvenes del pueblo. ¿Podría Alejandro estar vinculado a eso? Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones, para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, cada noche, Alejandro parecía volverse más errático. Sus sombras se alargaban de manera inquietante, como si tuvieran vida propia. Valeria sentía que un hilo invisible ataba sus corazones, pero al mismo tiempo, una sombra oscura se cernía sobre ellos. La presión de la decisión apretaba su pecho, elegir entre un amor tan electrizante y la seguridad de su familia. La elección se volvió más confusa cuando su abuela le habló de rituales antiguos para proteger el hogar. En una noche de tormenta, los relámpagos iluminaban la sala y Valeria saboreaba el miedo. Cuida lo que amas, Valeria, o perderás lo que nunca debiste dejar ir, resonó la voz de su abuela, como un eco aterrador en su mente. La sensación de peligro era palpable, las luces parpadeaban de nuevo y, de repente, la casa se envolvió en un silencio sepulcral. Valeria sintió que el tiempo se detenía. En la penumbra, una figura alta emergió detrás de Alejandro, pero él no parecía verlo. Era un instante sobrecogedor, y mientras los latidos de su corazón retumbaban, se preguntó si estaba alimentando a un ser maligno. Con los secretos de su amor acechando cada esquina, el día de muertos se acercaba, trayendo consigo la revelación que la dejaría helada. ¿Podría realmente confiar en el hombre que amaba, o el horror acechaba en su propio hogar? Con cada sombra que pasaba, Valeria sabía que el tiempo se acababa. El silencio se rompió de repente por un estruendo ensordecedor. Valeria dio un salto, su rostro pálido como la luna. Las ventanas crujieron y el viento aullante se coló en la casa, trayendo consigo un escalofrío que hizo que su piel se erizara. Alejandro no se movió. Su rostro, antes tan cautivador, ahora tenía un matiz extraño, como si perteneciera a otra dimensión. Valeria, murmuró con voz quebrada, hay cosas que no comprendes. Esa frase resonó en su mente como un tambor sordo. ¿Qué podía ser tan difícil de entender? Su corazón palpitaba con un ritmo frenético, y cada parte de ella quería creer en su amor, pero la duda la envolvía como una niebla espesa, la figura detrás de Alejandro parecía cobrar forma. Era un espectro, un vaho oscuro que pulsaba con una energía insatisfecha. Las sombras danzaban a su alrededor, como si estuvieran enojadas por su presencia. Valeria sintió que se le salía el aire. ¿Quién eres? Su voz temblaba, pero no podía retroceder, estaba atrapada. A veces las almas vienen a reclamar lo que es suyo, dijo la figura, una voz gélida que parecía provenir de todos lados. Valeria sintió que retrocedía, pero sus pies permanecían como estacas en el suelo. Una repentina idea cruzó su mente, ¿acaso Alejandro había hecho un pacto con esta criatura? La mirada de él se tornó sombría. ¿No es lo que piensas? Yo no. No quería que esto pasara. La desesperación en su voz la cortó como un cuchillo. Algo se encendió en su interior. Ella no podía ser solo una espectadora en su propia vida,
no mientras lo que amaba estaba a punto de ser devorado por sombras. Valeria se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo la dominara. Si hay algo por lo que estés vinculado, Alejandro, debemos enfrentarlo juntos. Su determinación resonó como un clarín en la noche. Alejando los temores, se acercó a él, tratando de leer su alma en esos ojos que tanto había amado. Sin embargo, un retumbar sordo se escuchó de nuevo. Tus lazos son débiles, susurró el espectro, acercándose más, flotando como un susurro de viento. Valeria ha sido marcada por la noche, por la misma culpa que arrastra a Alejandro. Ella sintió que su corazón se detenía. ¿Culpable de qué? La pregunta salió de sus labios, casi un grito. La atmósfera se cargó, y de repente, vislumbró visiones rápidas de un oscuro secreto. Un secreto enterrado entre las raíces de los muertos, algo que Alejandro había ocultado incluso de sí mismo. Debemos hacer un ritual, dijo de pronto, recordando lo que había escuchado de su abuela. La mirada del espectro se oscureció, y con un giro escalofriante, se desvaneció en una sombra. El tiempo se acaba, Valeria. La noche que llega será la que decida tu suerte y la de Alejandro. Con los latidos de su corazón resonando, Valeria vio a su amor nuevamente, una mezcla de desesperación y miedo reflejados en sus ojos. ¿Estás listo para enfrentar lo que hay detrás de nosotros?, le preguntó, preparándose para lo que vendría, mientras una brisa fría soplaba por la habitación. Si no lo hacemos, él comenzó, pero el peso de sus palabras se quedó en el aire, como un presagio. Y en ese instante, ella supo que había llegado el momento de descubrir no solo el pasado de Alejandro, sino su propio destino. Con una determinación renovada, se prepararon para esa noche. El reloj marcó la hora, y el zumbido de las luces hizo eco en las paredes. Y a medida que el silencio se llenaba de promesas inquietantes, en su mente una inquietante verdad emergía: serían capaces de romper la maldición que los unía, o serían tragados por sus propios secretos. La verdad acechaba en las sombras, lista para ser revelada. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire mismo temiera lo que estaba a punto de ocurrir. Valeria miró a Alejandro, tratando de leer sus pensamientos, deseando que pudiera ofrecerle alguna pista sobre el secreto que los había mantenido en esta espiral de horror. La oscuridad galopaba en sus corazones, y conforme el reloj seguía avanzando, un peso creciente oprimía su pecho. Necesitamos un lugar, murmuró Alejandro, su voz tan baja que casi se perdió en el murmullo del viento que se colaba por las ventanas. Donde podamos realizar el ritual. Sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y determinación. Valeria sintió el pánico instalarse en su estómago. ¿Dónde? ¿Dónde podemos ir? A medida que hablaba, la figura oscura en el rincón parecía amenazar más, su forma distorsionándose como si disfrutara del sufrimiento de los humanos. En el bosque, cerca del claro donde solíamos jugar de niños, dijo Alejandro, casi como si estuviera hablando para sí mismo. Esa era la última parte del refugio que les quedaba, un lugar lleno de recuerdos, pero también de secretos. Algo en su voz la instó a moverse. Sin pensarlo más, agarró su abrigo y se dirigió hacia la puerta. La oscuridad exterior era opresiva, envolviendo todo a su alrededor. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras se adentraban en el bosque. Las sombras de los árboles parecían alargarse, extendiéndose como garras que intentaban atraparlos. Cada sonido que provenía de la noche, un crujido, un aullido, resonaba en su mente, convirtiéndose en un eco de sus miedos más profundos. Estamos tan cerca, le dijo Alejandro, tomando su mano. Su contacto era cálido, pero Valeria sentía que un hielo invisible le seguía de cerca, presionando su espalda como si intentara empujarlos de vuelta. De repente, la figura del espectro volvió a aparecer, fluyendo entre los árboles. Su forma parecía más definida, más amenazante. No son las sombras las que deberíais temer, exclamó. Sus ojos resplandecían con una luz fría que heló el aliento de Valeria. El verdadero peligro está en lo que ha permanecido oculto, en su pasado. Valeria sintió que sus piernas flaqueaban, pero la mano de Alejandro apretó la suya con fuerza, un recordatorio de que no estaba sola. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa. La figura sonrió. Mosca, un eco de risa fría nacía de su boca. Tu amor trae consigo más que solo esperanza, trae consigo la maldición que permea por generaciones. Un pacto que he estado esperando por mucho tiempo. Las palabras resonaban como un canto de sirena, llamándola a un abismo del que no podría escapar. Valeria sintió el pánico devorarla. No. Alejandro, quiero que me digas la verdad ahora. ¿Qué hiciste? El eco de su voz se perdió en el susurro del viento, como si la naturaleza misma se burlara de ellos. Alejandro, sumido en sus pensamientos, se detuvo. La luz de la luna iluminó su rostro, revelando una expresión que nunca había visto antes, un conflicto irrefrenable entre el amor y el miedo.
Te lo contaré todo, pero debemos apurarnos. Si no hacemos el ritual antes de la medianoche, las sombras reclamarán lo que les pertenece. Con cada paso, la presión aumentaba y las visiones comenzaron a asediarla. Imágenes borrosas de sacrificios, un llanto en la noche, y la risa de muchos. Alejandro, no puedo seguir sin saber exactamente a qué nos estamos enfrentando de pronto, un grito desgarrador resonó entre los árboles. Era un sonido que hizo que el aire se volviera denso y pesado. Valeria se detuvo en seco, el corazón golpeándole en el pecho como un tambor. La figura oscura se había transformado, tomando la forma de un familiar. Valeria, resonó la voz en el aire, un eco que partió el silencio como un rayo. Sus ojos se abrieron con terror, incapaz de procesar lo que sus oídos habían escuchado, y allí, en la penumbra del bosque, comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué es eso? La voz de Alejandro parecía venir de muy lejos, y el tiempo se detuvo, un instante. Suspendido en el terror que acechaba. Las sombras reclamaban su momento, el secreto de Alejandro, en ese rincón olvidado, podía ser la única clave para salvarlos, o la puerta que les llevaría al caos absoluto. El reloj marcaba la medianoche. ¿Tendrían el valor de enfrentar la verdad, o sería demasiado tarde? Los ojos de Valeria se abrieron como platos, incapaz de apartar la vista de la figura que surgía entre los árboles. Era su madre. La misma que había desaparecido hace años, tragada por un misterio del que nunca se habló en casa. La bruma del recuerdo golpeó su mente con una fuerza descomunal, ahogando su conciencia bajo el peso de viejos temores. Mamá, su voz apenas logró salir en un susurro. La figura se acercó lentamente, su silueta luminosa contrastando con la oscuridad que le rodeaba. Valeria sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, los ecos del pasado la rodeaban y alimentaban su confusión. Valeria, mi niña, ven a mí, decía la figura con una voz que parecía tanto familiar como distante. La dulzura del tono la atrajo, como un canto de sirena al que no podía resistirse. Pero, detrás de esa dulzura, algo oscuro se movía, una presencia que la advertía, que le gritaba que no se dejara engañar. Alejandro, sin embargo, había quedado paralizado. No te acerques, no es tu madre. Es un engaño, gritó, mientras una mezcla de miedo y determinación destellaba en sus ojos. Su voz se elevó por encima de la bruma y los susurros de la sombra. ¿Por qué hablas así? Es ella. Valeria se tambaleó hacia adelante, atraída por la voz que le hacía recordar días de risas y abrazos, días antes de que la pérdida se interpusiera entre ella y su infancia. No es ella, Valeria. Es algo que se hace pasar como ella, algo que quiere llevarte a lo profundo, a la oscuridad. Recuerda lo que te conté sobre la brujería. Estas son las consecuencias de los pactos, insistió Alejandro, con desesperación. Pero Valeria no escuchaba, hipnotizada como estaba por esa paz que pretendía ser su madre. Siempre estuviste aquí, ¿verdad? Nunca quisiste dejarme. Las palabras brotaron con calidez, en contraste con el frío que la rodeaba, aunque algo en su interior seguía gritando, advirtiéndole que se alejase. Mamá, por favor, cuéntame. ¿Dónde has estado? Una nube de melancolía llenó el aire, haciendo eco de su deseo por comprender y sanar. Sin embargo, el viento que soplaba a través de los árboles parecía llevar consigo sus esperanzas, haciéndola sentir cada vez más sola en un mar de sombras. Todo lo que he hecho fue para protegerte. Ahora, es tu turno de unirte a mí, dijo la figura, mientras extendía la mano hacia ella. Valeria sintió un tirón en su corazón, un oscuro deseo de cruzar esa brecha que la separaba de su madre. Valeria, escúchame. El ritual. Debemos hacer el ritual. Alejandro gritó, rompiendo el hechizo momentáneo. La desesperación en su voz la hizo retroceder. La realidad se disipó poco a poco, el brillo en los ojos de su madre se tornó en sombras que recuperaron vida. ¿Por qué no confías en mí?, preguntó el espectro, su figura retorciéndose a medida que la oscuridad comenzaba a filtrarse a través de sus palabras. Te he hecho sufrir. No tienes idea del poder que posees. Juntos podemos vengarnos de aquellos que nos hirieron. Valeria, atrapada entre el amor y el terror, luchaba por mantener su sentido del propósito. Algo dentro de ella sabía que debía seguir adelante, que el momento de la verdad había llegado. Sin embargo, una vorágine de recuerdos la asaltaba, cada decepción, cada lágrima derramada cayendo en el abismo del pasado. No. Santiago gritó mientras se interponía entre Valeria y la figura oscura. No caigas en su trampa. Necesitamos romper el ciclo, no perpetuarlo. Valeria sintió que el tiempo se aceleraba. Era medianoche, el oscuro eco de las campanas resonaba como un latido en sus venas. Alejandro, ¿qué vamos a hacer?,
Sus palabras estaban cargadas de pánico y determinación. Sin más advertencias, la figura oscura se lanzó hacia adelante, y Valeria dio un paso atrás, sintiendo la presión del abismo. Era el momento, ese momento en que sus decisiones definirían no solo su destino, sino el de todas las vidas que habían sido arrastradas a su alrededor. La atmósfera estalló en una luz oscura, un atisbo de la batalla inminente. La revelación que había permanecido oculta, la oscuridad a la que estaban a punto de enfrentarse, no solo pondría a prueba su amor, sino que desenterraría secretos que habían estado enterrados durante demasiado tiempo. ¿Estás lista para lo que viene, Valeria? La verdad puede ser más oscura de lo que imaginas, murmuró Alejandro, su mirada llena de un fuego inesperado. ¿Qué significado tenía eso para su futuro? ¿Y qué secretos saldrían a la luz cuando se enfrentaran al horror de la verdad? Con un fuerte latido en sus corazones, ambos se prepararon. Con cada susurro de la noche, la línea entre la vida y la muerte se desenfocaba, y en una sombra danzante, el destino de sus almas pendía de un hilo. Una oscuridad profunda envolvía a Valeria y Alejandro, el aire se sentía denso, como si cada segundo titilara con energía acumulada. La figura oscura, ahora una amalgama de sombras y lamentos, parecía ir y venir, distorsionándose en formas que desafiaban toda lógica. Valeria podía escuchar el eco de su madre en cada susurro, pero también podía captar otros sonidos, un murmullo persistente, como si la propia tierra gritara por ayuda. ¿Qué vamos a hacer, Alejandro? Valeria notó cómo su voz temblaba, pero en su interior brotaba la necesidad de luchar, de encontrar respuestas. Recuerda lo que te dije sobre los amuletos. Necesitamos usarlos. ¿Tienen el poder de protegernos, de formar un escudo contra lo que sea eso?, respondió Alejandro, mientras buscaba en su mochila a tientas. La presión del instante había elevado su determinación. Valeria sintió un ardor en su pecho al recordar la advertencia de su madre, sobre los poderes que existían en su familia, la antigua brujería que había mantenido a raya el mal. Se preguntó, entonces, si su madre alguna vez había utilizado esos mismos amuletos, si había hecho pactos para protegerlas a ella y a su familia. Rápido, Valeria. Alejandro gritó en medio del caos, mientras su mano finalmente daba con los amuletos. Después de lo que parecieron minutos eternos, los sostenía en sus manos, reluciendo con una luz tenue y un poder palpable. Cuando Alejandro extendió los amuletos, Valeria sintió su energía fluir. Ellos radiaban una calidez reconfortante, y a su vez, un sentido de urgencia. Usa este, le dijo, empujándole uno hacia su pecho. Al contacto, una visión atravesó como un rayo, sombras danzando, un círculo de rito, un sacrificio. Las imágenes secuenciales mostraban su madre. La siguió de inmediato. Ella intentó protegernos a toda costa. Debemos romper la conexión, Alejandro le recordó, aún con su mirada fija en el abismo ante ellos. Si esa es realmente tu madre, no debe estar aquí. Los muertos no pueden regresar a este plano sin consecuencias. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse con mayor fuerza, como si fueran un torbellino de dolor y resentimiento. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Al ver a la figura oscura avanzar hacia ellos, tuvo una revelación momentánea, una certeza íntima. Voy a enfrentarla. Esta vez, no permitiré que me haga dudar de mí misma, dijo con una valentía recién descubierta. La sombra se detuvo por un instante, su risa alada golpeando su pecho. ¿Crees que un trozo de metal y la voluntad de un mortal pueden detenerme? Te he estado esperando, Valeria, contestó la figura, sus ojos luces mortales, imponentes a la par que profundamente tristes. Tú no sabes, no recuerda lo que hiciste para estar aquí. No te creo. Los pactos se rompen, mamá. Es momento de liberarte y de liberarme, gritó Valeria, su voz resonando como un tambor en el silencio. Las sombras se arremolinaban, amenazantes, mientras un grito desgarrador retumbaba desde el fondo del bosque. La figura se detuvo, y algo en el aire cambió, un destello de conciencia se asomó entre sus ojos oscuros. Valeria reconoció ese rayo de humanidad. Es hora de que lleves las cargas de tu madre. ¿Estás dispuesta a borrar todo lo que has conocido?, preguntó la figura, y por primera vez, su voz no sonó como un eco sin alma. Había un pedido genuino, un deseo profundo de comprensión. Valeria fue asaltada por imágenes del pasado. Urgencias no pronunciadas, secretos oscuros, risas en tonos apagados. La maraña de emociones mareaba su mente mientras luchaba por encontrar su respuesta. Sí. Estoy lista para la verdad, cueste lo que cueste, respondió, su voz resonando con claridad. La resolución brillaba en su interior. Con ese comprometido grito, las sombras se agitaron como un océano convulso, y el abismo se abriría. Valeria sintió que el tiempo detenía su marcha,
mientras su madre enfrentaba su lucha interna, dividida entre la oscuridad y la luz, la libertad y el pasado. ¿Qué pasará con nosotros?, murmuró Alejandro, mirándola. Consciente de las repercusiones de cada acción, cada decisión. Lo averiguaremos, juntos, dijo Valeria, mientras se preparaba para desatar una batalla que podría definir no solo su destino, sino también el de las almas atrapadas en este ciclo interminable. En ese instante de conexión, la oscuridad a su alrededor crujió, y Valeria se dio cuenta de que había una luz, aunque lejana, que comenzaba a despuntar en el horizonte. Pero antes de que pudiera asirla, la figura oscura se lanzó contra ellos con una ferocidad abrumadora. Las campanas de la medianoche sonaron una vez más, y la pregunta resonó en el aire: ¿qué verdad se revelaría cuando finalmente terminaran el ritual? La batalla había comenzado, y las revelaciones aguardaban en las sombras. La figura oscura se abalanzó hacia ellos, su presencia arrasadora generaba un viento helado que dejó a Valeria sin aliento. Alejandro se interpuso, blandiendo uno de los amuletos como un escudo. La luz del objeto iluminó el rostro de la figura, que se retorció de rabia. Las sombras que la rodeaban crujieron como ramas secas bajo un peso invisible, haciendo eco de un sufrimiento antiguo. No. Alejandro, aléjate, gritó Valeria, una ola de pánico inundando su corazón al ver la determinación en los ojos de su compañero. No habían llegado tan lejos solo para ser devorados en un instante. La figura se detuvo, y sin previo aviso, un grito desgarrador resonó, como una trompeta de guerra que retumbaba entre los árboles. Solo eres un mortal, Alejandro. Tu tiempo se ha acabado, pronunció la sombra, con una voz que arrastraba el dolor de miles de almas perdidas. Valeria sintió que su estómago se encogía. Sin saber cómo, recordó una frase de su madre: la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. En ese momento, decidió que su miedo no podría dominarla. Sujétame, pidió Valeria, tomando el amuleto que Alejandro le ofrecía. La calidez de su mano le daba algo de coraje. Cuando sus dedos tocaron el objeto, una corriente de energía la atravesó, llevándola a un instante fugaz en el que vio el pasado de su madre, sus sacrificios y la lucha por proteger a su familia de ese mismo horror que ahora amenazaba con devorarlas. Un destello de amor y resistencia brilló en su interior, y en lugar de huir, la valentía adquirió forma. Ven aquí, dijo Valeria, acercándose a su madre, ahora solo un eco distorsionado del espíritu que había sido. No estás atada por el pasado. Podemos romper esto. ¿Qué necesitas? La sombra titubeó, su rostro cambiando de furia a incertidumbre. Tú no sabes lo que te pido, respondió, la tristeza filtrándose por entre sus palabras. La verdad viene con un precio. Necesito tu voluntad para liberarme de este tormento, pero eso significa que jamás podrás volver a ser la misma. Valeria se sintió desbordada. ¿Qué precio? Su voz, más firme ahora, resonaba en el oscuro vacío. Sabía que esta era la oportunidad para liberar no solo a su madre, sino a todos los atrapados en ese ciclo. Hubo un silencio pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Todo lo que has conocido, todos tus recuerdos a cambio de la libertad, dijo la figura, cada sílaba más intensa que la anterior. No quiero olvidar. Valeria exclamó, su corazón desgarrándose ante la posibilidad de perder su vida tal y como la conocía. Miró a Alejandro, quien la miraba con ojos llenos de preocupación. No puedo, Alejandro. No sé si estoy lista para eso. Entonces, una lágrima brotó de la figura oscura, brillando como una estrella en medio de la penumbra. Tu madre ha mantenido mis cadenas. Si decides liberarme, la verdad se revelará, pero las memorias también se desvanecerán. Tu vida será un nuevo capítulo, pero ¿a qué costo es tu elección? El aire se volvió opresivo, como si el tiempo se hubiera detenido. Valeria sintió que el poder de la decisión giraba a su alrededor, mientras los ecos del pasado y los susurros del presente colisionaban. Había una confrontación profunda no solo con su madre, sino también con su propia identidad. ¿Qué harás, Valeria?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. Y en ese momento de suspenso, Valeria entendió. No quiero vivir con la sombra de los secretos. No más. Con un grito desgarrador, dio un paso. Si debo perder mis recuerdos para rescatarte, estoy dispuesta. Las sombras se estremecieron, y el abismo comenzó a vibrar. Has elegido cuidado con lo que desatas, advirtió la figura, mientras su cuerpo se desvanecía lentamente, llevándose consigo la luz que había comenzado a despuntar. Valeria sintió como el mundo se sacudía a su alrededor. Un viento poderoso las envolvió, arrastrando nada menos que su propia esencia. Cada fragmento de su ser estaba en riesgo, y con él, los lazos que había creado a lo largo de su vida,
mientras el destino de su madre se entrelazaba con el suyo en un tango oscuro y trágico, y así, mientras el caos estallaba, Alejandro y Valeria se aferraron a la luz que aún quedaba. Pero al mismo tiempo, una voz resonó en sus mentes: estás dispuesta a enfrentarte a la verdad, incluso si te convierte en un extraño para ti misma. La pregunta se coló en sus corazones, y mientras el temblor de la realidad aumentaba, la conexión entre ellos se intensificaba. Pero el camino se oscureció, revelando que a veces la salvación viene con su propio precio. Podrán enfrentar lo que les espera en esa penumbra y descubrir la verdad que redefine su destino. El tiempo apremiaba, y el sacrificio estaba en el aire. El viento arremetió con una ferocidad inusitada, llevando consigo ecos de murmullo lejanos que parecían celebraciones de tormento. Valeria cerró los ojos, el miedo y la incertidumbre apretando su pecho como un puño. Cuando finalmente se atreve a abrirlos, la escena ante ella había cambiado drásticamente. Alejandro ya no estaba a su lado. En su lugar, un vasto paisaje desolado se extendía ante sus ojos. La noche había caído, y un manto de oscuridad cubría todo, más profundo que la sombra misma. La única luz provenía de un oscuro resplandor, un faro inquietante al final de un camino que serpenteaba hacia un bosque que parecía moverse, pulsar como un ser vivo. Alejandro, gritó, la voz flotando en el aire helado. Nadie respondió. El silencio se tragó su llamado, y el susurro del viento le contestó con un lamento. Con el corazón agitado, Valeria comenzó a caminar, cada paso un acto de desafío. La reverberante promesa de la figura oscura sonaba en su mente. Había iniciado un viaje del que no había regreso. Pero, ¿qué clase de viaje era este? El suelo crujía bajo sus pies, cada pisada parecía reclamar algo de su alma. Un brillo distante, similar al de la figura, empezó a dibujarse entre los árboles. Cautivada, se dirigió hacia él. Pero a medida que se acercaba, el aire se volvía cada vez más denso, y sombras emergían de las raíces entrelazadas, como si el propio bosque quisiera mantenerla cautiva. Alejandro, donde estés, ayúdame, murmuró, sintiendo el terror escalar por su columna vertebral. El pánico comenzó a filtrarse, susurrándole que quizás aquella decisión había sido un error. De repente, el eco de una risa resonó entre los árboles. No era una risa amistosa, era burlona, fría. La valentía tiene su precio, Valeria. Pero a veces, los valientes son los más ciegos, dijo una voz familiar. Valeria se detuvo en seco. ¿Mamá? La voz no pertenecía a su madre, sino a una presencia compartida, una hermana de la oscuridad que había conocido demasiado bien. Un vórtice de energía giraba en el centro del bosque, absorbiéndola todo a su alrededor. Valeria intentó retroceder, pero algo la mantenía atada. La sombra de su madre se proyectó en la neblina, cautivadora pero aterradora. Lo que buscabas nunca fue el perdón. Busca el poder, pero no olvides que algo más se perderá en el camino. ¿Qué quieres decir? Valeria gritó, sus lágrimas de desesperación comenzaban a mezclarse con el aire enrarecido a su alrededor. El bosque susurraba secretos antiguos, y el viento parecía integrar su dolor en la tierra misma. Tu madre nunca te lo diría, pero no solo estás aquí por ella. Has venido a reescribir la historia, a atar viejos cabos. Sin embargo, cada hilo que recoces será otro que perderás. No temas, Valeria. Destruye. Crea. El camino es solo tuyo, contestó la sombra, el rostro ahora distorsionado por la rabia y tristeza de aquellos que habían sido atrapados. Valeria, entre la pena y la furia, comprendió por primera vez que su madre había estado involucrada en algo más grande, una lucha que había resonado a través de generaciones. Ya no solo era un sacrificio por amor, sino una batalla por el poder que había sellado a su familia en ese ciclo oscuro, mientras la bruma giraba a su alrededor, la verdad revelarse como un cuchillo filoso. Valeria había creído que la salvación de su madre era la clave, pero la sombra había utilizado su deseo como anzuelo. Entonces, un grito desgarrador llevándole el eco a su alrededor, los recuerdos comenzaron a fluir como una cascada oscura en su mente. Momentos de alegría, de dolor y elecciones que marcaron su vida, todo estaba a punto de desvanecerse. No, aulló Valeria, pero era demasiado tarde. La sensación de fragmentarse llenó su ser. El bosque rugió y se sacudió, como si estuviese vivo, mientras una luz tempestuosa la envolvía. Todo lo que había conocido, cada hilo que había atado, comenzaba a desvanecerse en el aire. Cuando el caos comenzó a calmarse, Valeria se dio cuenta de que el amor de su madre seguía anidando dentro de su corazón, pero la verdad comenzaba a despuntar en su cabeza, como un relámpago en la tormenta. Sin sus recuerdos, pero con un nuevo propósito, podrá Valeria recuperar no solo su vida, sino también a Alejandro, enfrentando estrategias oscuras aún desconocidas. La verdad estaba al borde de desvelarse,
pero el tiempo la acechaba, cada segundo contaba mientras la oscuridad danzaba alrededor de ella, esperando a que el último hilo se rompiera. El mundo a su alrededor empezó a desvanecerse lentamente, como si la realidad misma se estuviera deshilachando en el aire. Valeria se quedó de pie en el centro del vórtice, aún con el eco del desgarrador grito resonando en su mente. La sombra de lo que una vez fue su madre se desvanecía, pero sus palabras continuaban retumbando en su corazón, llenándolo de una mezcla inquietante de coraje y miedo. Después de lo que parecieron horas, la niebla se disipó, revelando una imagen sombría de lo que la rodeaba. Ya no eran los árboles retorcidos del bosque, sino una vasta extensión de terreno árido, seca y olvidada por el tiempo. Valeria se percató de que había dejado atrás el camino que la llevó a la figura en la distancia. Sus pasos la habían llevado a un precipicio, una caída oscura serpenteante que la invitaba a lanzarse hacia lo desconocido. ¿Alejandro? Su voz, tan frágil como un susurro, se perdió en el vacío que la rodeaba. La incertidumbre la devoraba. Una punzada aguda de terror emergió en su pecho, y por un instante, deseó desesperadamente que todo fuera un sueño, que en cualquier momento despertaría en su cama, con Alejandro sonriendo a su lado. Pero el destino tenía otras intenciones. Un ligero movimiento al borde del precipicio captó su atención. Algo se agitaba en la penumbra, y mientras se acercaba, la forma de un hombre se fue delineando, emergiendo de las sombras. Su corazón palpitó al reconocer la silueta familiar. Alejandro, gritó, aliviada y aterrorizada al mismo tiempo. Pero al instante, la expresión en el rostro de él no era la de amor y protección que ella conocía. Era una mirada de conmoción y dolor, como si portara un secreto terrible. Valeria, su voz era un eco distante, casi perdido en la brisa. No deberías estar aquí. Este lugar no es seguro. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Valeria sintió como su voz temblaba. La angustia se reflejaba en sus ojos oscuros, ahora cargados de una sombra que no había antes. Él se acercó un paso, con la mirada intensa pero perdida. La conexión que tenemos, lo que tu madre te mostró, hay fuerzas en juego que superan nuestro entendimiento. No es solo ella. ¿Hay otros, aquellos que buscan lo que tenemos? Valeria sintió el nudo en su garganta volverse un puño que le oprimía el corazón. Había mucho en juego, y las palabras de la sombra aún resonaban en su mente. ¿Estás diciendo que nuestra relación está conectada con todo esto? Todo. Siempre ha sido así, Alejandro confesó, su voz temblando. Un estruendo rasgó el aire, y el suelo tembló bajo sus pies. Valeria dio un paso atrás, mientras un oscuro remolino surgía cerca de ellos, como una bestia que despertaba de su letargo. ¡Corre!, gritó Alejandro, extendiendo una mano hacia ella, pero antes de que pudiera agarrarla, la sombra del bosque retornó, con sus tentáculos oscuros reclamando el camino entre ellos. Valeria sintió un frío helado recorrer su cuerpo, mientras las risas burlonas resonaban más cerca, como una multitud que celebraba su desgracia. No te vayas, aulló ella, pero las sombras comenzaron a envolverlo, como sombras siniestras que reclamaban lo que era suyo. Alejandro le lanzó una última mirada llena de desesperación. Encuentra la verdad. No dejes que te atrape la oscuridad. Y en un instante, se desvaneció, tragado por el vórtice voraz. Valeria lloró, sintiendo como las lágrimas caían sobre su rostro, derritiendo el hielo que había comenzado a formarse en su corazón. No, por favor. Pero el caos la rodeaba, una tormenta de incertidumbre y poder. Lo que había empezado como una búsqueda por su madre se tornó en una prueba desgarradora. Renunciar a Alejandro no era una opción. Debía descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a aquellos que acechaban en la sombra. Con cada segundo, la oscuridad se acercaba más, como un monstruo que esperaba que finalmente cediera. Valeria respiró hondo, sintiendo el fuego de la determinación encenderse en su interior. No podía permitir que la oscuridad se chocara con su mente. Debía regresar a la luz, y para eso, debía ser más astuta, más poderosa. Mientras avanzaba por el borde del precipicio, una revelación crujió en su mente, lo que había visto y vivido en su infancia, los secretos susurrados entre los miembros de su familia, todo estaba conectado. Pero había un peligro inminente. Las fuerzas que oscurecían su camino eran más fuertes de lo que pensaba. Alejandro, voy a encontrarte, prometió, mientras las sombras danzaban amenazantes a su alrededor. No importa el precio. La oscuridad resonó con su desafío, aullando en reconocimiento, como un lobo en la noche. Entonces, al borde de lo conocido, un murmullo familiar comenzó a elevarse desde el abismo, susurrando su nombre. La pregunta resonaba en su mente: ¿podrá cumplir su promesa y salir de esta encrucijada, o se verá atrapada en un ciclo eterno de sombras? La desafiante luz del conocimiento se encendía en su corazón,
mientras se preparaba para dar un paso hacia la verdad. Valeria avanzó con cautela por el estrecho sendero que se formaba en el borde del precipicio. La negrura a su alrededor parecía moverse, vibrar con una energía desconocida. Cada paso la llevaba más cerca de la verdad, pero también más cerca de lo que había perdido. Los ecos de la risa burlona aún reverberaban en su mente como campanas de una iglesia siniestra, recordándole que la oscuridad nunca estaba lejos. El suelo bajo sus pies empezó a resquebrajarse, formando grietas que serpenteaban como serpientes venenosas en busca de presas. Valeria sintió que el aire se espesoraba, como si la mismísima atmósfera intentara aplastarla. La respiración se le aceleró con el pensamiento de lo que podría suceder si perdía el equilibrio, pero el deseo de encontrar a Alejandro la mantenía firme. A medida que se adentraba más, la voz de su madre, tan familiar y aterradora a la vez, comenzaba a tomar forma en sus recuerdos. Cada familia tiene su legado, había dicho. Algunas verdades están destinadas a ser ocultadas, Valeria. Las palabras se repetían en su cabeza, haciéndola sentir más resuelta. ¿Qué legado había heredado? ¿Qué oscuro secreto unía su destino con Alejandro? La sombra del precipicio se reflejaba en su mente, y cada vez que pensaba en él, un nuevo artículo de la historia de su familia emergía. La imagen de cómo su madre había sembrado el miedo y la advertencia hizo eco en ella. Se detuvo en seco, sintiendo que la revelación de una verdad superficial podría deslizarse de su mano. De repente, la llamada cautivadora de un susurro la sacudió. Valeria era un tenue eco que parecía provenir de lo profundo del abismo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras se asomaba hacia el oscuro abismo, buscando la fuente. ¿Quién eres?, preguntó, firme esta vez, intentando que su voz no temblara. Soy quien te ha estado esperando, respondió el susurro, lleno de una familiaridad inquietante. Quiero ayudarte a encontrar lo que buscas. Valeria frunció el ceño. No sabía si debe entregarse a la voz seductora o mantener su distancia. ¿Cómo sabes que estoy buscando algo? Porque sé lo que hay en tu corazón, continuó la voz, ahora más clara, como si una figura estuviese tomando forma entre las sombras. Tu vínculo con Alejandro es más profundo de lo que imaginas. Hay un secreto, uno que podría cambiarlo todo. Muéstrate, exigió Valeria, la ira asomándose en su pecho. No podía permitir que el miedo la dominara ahora. La sombra vaciló y después comenzó a delinearse, formando una figura sombría que desafiaba las discusiones de su mente. Era igual a su madre, pero sus ojos eran avivados por una malicia alada. No soy quien crees, Valeria, dijo con voz suave, más grave que el murmullo de la oscuridad. Soy la verdad que temías conocer. ¿Qué has hecho? Valeria sintió como el pánico comenzaba a hacerse eco en su alma. Déjame en paz. En paz. Cuando todo lo que has vivido ha sido dictado por ellos. Tus miedos son la única cosa que te detiene. Solo necesitas dar un paso adelante. Valeria se sintió atrapada entre el miedo y la curiosidad. Tenía que tomar una decisión. La figura frente a ella se estremecía entre risas burlonas, mezclándose con el sonido de su propia angustia. Tú eres la respuesta, gritó por encima de la risa. La verdad que necesito encontrar. Lo seré, Valeria, pero solo si tienes el valor de enfrentar lo que hay en ti. El rostro de la figura se acercó, más distante y más cercano a la vez, como si el abismo la trajera sin piedad. Valeria sintió que sus fuerzas flaqueaban, pero una luz tenue, en forma de un fragmento de recuerdo, surgió en su mente, la risa cálida de Alejandro en el pasado, sus palabras de apoyo en tiempos difíciles. Todo lo que había luchado quedaba encapsulado en esa luz. ¿Y qué pasará si te sigo?, preguntó con voz firme, el temor lentamente reemplazándose por decisión. Obtendrás el poder de la verdad, pero también deberás enfrentar la oscuridad que quieres dejar atrás. ¿Te atreves? La risa resonó aún más fuerte, mientras la figura se desvanecía nuevamente en la negrura. Valeria miró el precipicio, ahora pulsando con una energía extraña, como si invitara a saltar hacia la verdad, a compartir ese destino incierto con Alejandro o perderlo para siempre. La oscuridad celebraba desde el fondo, una seductora llamada que no podía ignorar. Si daba ese paso, sería realmente capaz de soportar las consecuencias. Aquel abismo contenía más que sombras, representaba una transición. Con su corazón ardiendo y las dudas retumbando en su mente, se preparó para saltar hacia lo desconocido, decidida a descubrir el verdadero poder que había dentro de ella. Pero justo cuando se inclinó, escuchó un grito en la distancia que escalofrió su sangre. Valeria, no saltes. Era Alejandro, y su voz resonaba como un trueno que sacudía los cimientos de su resolución. La pregunta persistente volvió a surgir en su mente: ¿podría soportar la verdad que buscaba, incluso si esa misma verdad llevaba el peso de Alejandro consigo? La respiración se le aceleró mientras el desafío se tornaba más potente. Estaba al borde de una decisión crítica,
y el eco del amor y la oscuridad se entrelazaban en su corazón. ¿Qué revelaciones y peligro le aguardaban al otro lado? Su destino estaba a un paso. El vórtice a su alrededor comenzaba a desmoronarse, y el grito de Alejandro resonaba en su mente como un tambor de guerra. Valeria, no saltes. La urgencia en sus palabras la sacudió, y por un momento, el abismo frente a ella se oscureció aún más. La sombra que había tomado la forma de su madre se desvanecía lentamente, y con ella, la promesa de una verdad que Valeria había creído que deseaba conocer. Alejandro, gritó, sintiendo como su corazón se desgarraba entre dos mundos. Las sombras se arremolinaban, amenazando con engullirla por completo. No podía ceder al miedo, no podía dejar que la oscuridad reclamara lo que era suyo. No me abandones. El eco de su voz se perdió en el silencio, una súplica asustada que se mezclaba con la bruma. Sin embargo, su amor la ató a la realidad. Con una decisión renovada, dio un paso atrás, sintiendo como la tensión en su pecho liberaba un poco de su angustia. No puedo saltar, murmuró para sí. No así. Sus ojos buscaron en la vasta noche a través de las sombras que danzaban a su alrededor. Las palabras de Alejandro aún vibraban en su memoria, la conexión que compartían era más que solo amor, había una responsabilidad entre ellos, un legado que debía ser enfrentado. Tienes que encontrar la verdad, había dicho él, y ahora entendía que esa verdad no solo liberaría a su madre, sino que también les daría la clave para enfrentar el horror que los perseguía. Con cada latido de su corazón, Valeria sintió que la energía del abismo pulsaba bajo sus pies. ¿Cómo podría hacer frente a lo que había sido su vida sin el recuerdo de su madre? Pero a la vez, sabía que debía encontrar la manera de romper el ciclo, no solo por ella, sino por todas las almas perdidas que habían sido arrastradas a esa oscuridad. Si el sacrificio es lo que necesito hacer, que así sea, pensó, recordando la promesa que le había hecho a Alejandro. Se acercó al borde, inhalando la brisa helada que llevaba ecos del pasado, sintiendo que se llenaba de determinación. No sería la única en caer en el abismo, ella lucharía, ambos lucharían, maleable como el viento. Valeria extendió su mano hacia el abismo, sintiendo su calor abrasador. La sombra de su madre acudió nuevamente en su mente, imponente pero resiliente. No temas, Valeria. Estaré contigo, incluso en la oscuridad. La seguridad de esa creencia la empujó a profundizar en su esencia, reconociendo el poder que había heredado, la fuerza que siempre había estado a su alcance. En ese instante, sintió una conexión con Alejandro, como si su amor combustible iluminaran el sendero hacia la verdad. Debo liberar a mi madre de su carga, dijo en voz alta, decidida. Y con ese grito de desafío, lanzó su mano al vacío. De repente, el mundo se desvaneció en una luz deslumbrante, con una fuerza que la arrastró. La tormenta de los recuerdos comenzó a formarse, no solo de su madre, sino también de sus momentos con Alejandro, risas, lágrimas, esperanzas compartidas. Cada fragmento de su vida se aglutinó en un solo hilo, pulsando con energía. El amor que sentía se convirtió en su armadura, fortaleciéndola, dándole el coraje que necesitaba. Cuando la luz finalmente se disipó, se encontró en un claro iluminado, el mismo lugar donde había jugado con Alejandro de niña. Con un giro del destino, las sombras comenzaron a desenredarse, tomando forma de almas en pena que habían estado atrapadas por las decisiones del pasado. Pero esta vez, en vez de miedo, Valeria sintió compasión. Es hora de liberarles, exclamó, su voz resonando con poder, mientras levantaba las manos en señal de invocación. Las sombras comenzaron a disiparse, como si sus lamentos se transformaran en susurros de agradecimiento. Valeria sintió que cada sombra que se liberaba era una súplica satisfechas, un ciclo quebrado. De repente, vio otra luz, era Alejandro, emergiendo de las sombras con determinación en su rostro. Valeria, gritó con gratitud y asombro, mientras su esencia brillaba hacia ella. Había regresado, no solo para enfrentarlo que les esperaba, sino también para apoyarla en esa lucha final. Juntos, dijo él, alzando un amuleto que iluminaba todo el claro. Esta vez, seremos más fuertes. Valeria sintió que el peso del pasado caía de sus hombros. Las sombras no podrían separarlos, no esta vez. Al unirse, sintieron su conexión, poderoso e indestructible, fluir a través de ellos. Ahora y siempre, susurró Valeria, al tiempo que el abismo comenzaba a cerrarse. Aun sabiendo que debían enfrentar juntos a la verdad que tanto temieron, sentía que la esperanza finalmente despertaba el camino hacia la libertad. Con un estallido final de luz, las sombras se desvanecieron, llevándose consigo no solo el miedo, sino también el sufrimiento de generaciones enteras. En su lugar quedó una paz renovadora, una promesa de un nuevo comienzo. Aunque el futuro sería diferente, Valeria y Alejandro habían encontrado no solo a sus almas perdidas,
sino la valentía para enfrentar un destino lleno de amor y luz. Ahora, mientras la bruma se disipaba, sabían que el camino no terminaría ahí, pero con cada paso hacia adelante, la oscuridad perdería su poder, reemplazada por los brillantes ecos de su amor eterno. Esto no es solo un final, es un nuevo comienzo. ¿Te has preguntado cuántas verdades esperan ser descubiertas en tu propia vida? No dejes que la historia se detenga aquí, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impresionante final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial, solo los verdaderos fans lo entienden. Actúa ahora.